Bueno, los que están ahí en sus casas o en sus lugares donde nos están viendo o escuchando a esta hora, les pido que tomen su Biblia. Todos vamos a tomar la Biblia. Las personas que están aquí, no quiere decir, porque a veces les dije que no usaran el celular, pero para irse a las redes sociales o a otras cosas. Pero si ustedes tienen la Biblia en el celular, lo pueden hacer. Si necesitan tomar una foto, lo pueden hacer, ¿sí? Porque tampoco es que entonces no podamos ni mirarlo, porque pues si lo usamos para bien, gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a la palabra del Señor hoy. Hoy estamos ya en Mateo 24, del 23 al 26. Hemos hablado tanto de esto que hoy casi que es un resumen de lo que ya hemos hablado anteriormente, pero que Dios nos quiere hablar cosas nuevas hoy. Así que nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios por esta palabra. Padre, tú que estás en los cielos, henos aquí, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar tu verdad, Dios. Y te pedimos, Señor, que obres a misericordia y amor en este día. Toma control de nuestra vida, toma control de nuestro corazón, nuestra mente, alma, espíritu. Y disponnos, Señor, para poder recibir, Dios, esta palabra que con amor y gracia, Señor, tú nos das. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo y sé tú nuestro pastor y maestro en este día. Y te glorifiques, Señor, enseñándonos tu verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, mi Rey amado, porque tú eres santo y bueno, Señor, porque tú eres maravilloso y precioso, Señor. En nuestro corazón hay ese deseo, Dios, de conocerte más. Danos el discernimiento y el entendimiento para recibir hoy ese manjar, esa palabra de vida que nos fortalece cada día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Leemos esta palabra, Mateo 24, 23 al 26, en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bueno, ¿cuántos son escogidos del Señor? ¿De qué tenemos que cuidarnos? De no ser engañados por las falsas doctrinas, ¿verdad? De no ser engañados por las falsas doctrinas. Tenemos que cuidarnos de eso. Dios es maravilloso y Él nos hace todas las advertencias, así que no tenemos una disculpa para después decir era que no sabía, porque sí sabíamos. La Biblia está escrita y está a la mano de todos. Es el libro que ha sido mayor vendido en el mundo todo el tiempo, tiempos antiguos, tiempos medios y tiempos modernos. La Biblia siempre ha sido la mayor vendida, a pesar de que ahora también está ahí en las redes sociales, pero sigue siendo el libro mayor vendido. Anteriormente teníamos siempre que tener dinero para comprarla y aún todavía, pero ahora las redes sociales nos la facilitan gratuitamente. Entonces ya no hay disculpa de que no podamos tener conocimiento de la verdad, ¿cierto? Porque el Señor nos lo ha dado, nos lo ha puesto en las manos. Y eso nos da a entender que llegará la palabra, dice, hasta lo profundo o hasta el último rincón del mundo. Y entonces después de eso vendrá el fin. Así que estamos preparándonos para eso. ¿Estamos en qué? ¿En qué estamos, mis hermanos? En tiempos de dolores. Y cuando una mujer empieza con los dolores de parto es porque ¿qué? Porque muy cerca, en un poco tiempo, ya va a dar a luz.
Y así estamos nosotros, estamos en tiempo de dolores, pero eso significa que en todo tiempo el Señor de la luz, el Señor de señores, llegará a nuestra vida, amén, llegará a nuestra vida. Vamos entonces a mirar lo que nos enseña hoy la palabra del Señor, ahí en Mateo 24, versos 23 al 26. Hoy tomamos 4 versículos bíblicos. A veces el Señor nos da solamente uno, hoy tenemos 4. Pero vamos a mirar qué nos dice cada verso. Y en el verso 23, el Señor nos dice: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o está allí, no le creáis. ¿Por qué dice Dios eso? Hoy en día se habla de: esta es la verdadera iglesia, aquella no es, esta sí es. Y se está hablando de eso. Cada uno quiere tener la iglesia y cada uno quiere tener la interpretación de la palabra a su manera. Pero la iglesia de Cristo siempre ha existido y siempre será una sola, ¿sí? Y esa una sola está en su palabra. Y el mejor pastor, el que nos dirige, el que nunca se equivoca, está ahí en la barca que es su palabra. Entonces dice: no les creáis. Jesús nos enseña sobre la venida física de Jesús a la tierra. Él no nos enseña eso, sino que advierte a la iglesia que no crean a quienes afirman que Jesús está en un lugar específico. ¿Dónde está Jesús? Ustedes que tienen conocimiento, ¿dónde está Jesús? En nuestro corazón. ¿Eso qué significa? Que está en todas partes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quien tiene a Jesús está en el Japón. Tendrán algunos que tienen a Jesús allí en el Japón, en China, en Estados Unidos, en toda Europa, todas las naciones del mundo. Hay personas que tienen a Jesús. Específicamente, ¿cómo tener a Jesús? Cuando nosotros, miremos ahí Juan, no lo tengo aquí, pero miremos ahí Juan capítulo 15, capítulo 15, verso 7. ¿Cómo hacer para tener nosotros a Jesús? Ahí está. Si permanecemos en Él, ¿y qué? Y sus palabras permanecen en nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. Sí, sus palabras permanecen en nosotros. Así que si tú no tienes palabra del Señor, ¿Jesús estará en ti? No, ¿cierto? Anhela estar en ti, pero no está. Entonces es importante que nosotros almacenemos palabra de Dios. ¿Qué pasará si a ti te mandan a vivir a una casa donde no hay alimento, donde no hay nada ni con qué hacer aseo? Nada, y no tienes la provisión para comprar esas cosas. ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará? Porque come, tiene que vivir en el mugre, no tiene nada y no puede salir, no puede comprar nada. Entonces no puede habitar en esa casa, ¿cierto? Porque no hay provisión. No puede habitar en esa casa porque no hay provisión de nada. Jesús es igual. Si nosotros somos su casa y no tenemos su palabra, que es el poder, el instrumento de Él para poder habitar en ella, para que su poder se refleje a través de nosotros, pues si no hay, no puede habitar. Entonces es importante, mis amados, que nosotros nos llenemos de palabra de Dios. Cada vez que iniciamos, ahorita ya el próximo lunes iniciamos un nuevo grupo y vamos a estudiar 2 o 3 semanas y ya cortamos, iniciamos nuevamente en enero. Pero
Pero ¿qué ocurre? Que es importante que nosotros no solamente lleguemos a una iglesia a sentarnos y escuchar palabra, porque ¿qué pasa cuando te cuentan algo que no puedes ver? No solamente se olvida, sino que no se puede creer con seguridad, ¿no? Porque no estoy viendo nada. Si a mí me dicen, mire que Elenita constantemente va a la iglesia, pero yo nunca la veo, ¿puedo creer eso? No, ¿cierto? No, porque yo no la veo. Entonces me han comentado que va, pero si no la veo, yo no puedo creer eso. Jesús dice que para nosotros tener vida eterna, Juan 17:3, tampoco está ahí, pero lo van a buscar. Juan 17:3. ¿Qué nos dice? ¿Cómo hacer para tener vida eterna? ¿Qué necesitamos para tener vida eterna? Conocer a quién, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado, ¿cierto? Entonces necesitamos conocerlo, y para conocerlo, ¿qué tengo que hacer? Verlo, ¿cierto? Verlo. Quiero decir que conozco a mi hermano Hugo cuando nunca lo he visto. No. Tengo que verlo, ¿cierto? Para saber que lo conozco. Y aún a pesar de verlo, si no tengo una relación profunda con él, pues puedo decir que lo conozco al 100%. Tal vez lo conozco de vista, pero no lo conozco al 100%. Entonces, la vida en Cristo es exactamente igual. Nosotros necesitamos la vida eterna. Es lo único y por lo único que nosotros estamos en una iglesia. Por la vida eterna. Porque si no, ¿a qué vamos a una iglesia? ¿A volvernos religiosos, a cambiar de religión? A eso no nos llama Cristo. Porque si fuera a cambiar de religión, fácilmente hubiera hasta aprobado a los saduceos, a los fariseos, a los menonitas de esa época que hoy en día siguen. Hay un grupo de ellos, pero tal vez no he tenido que cambiar eso, porque ¿es la religión entonces la que salva? No. Las religiones no nos salvan a nadie, hermanos. Tampoco los conceptos religiosos. Tampoco la interpretación de la palabra del Señor es lo que nos salva. Cuidado con eso, porque eso es lo que hace es hacernos perder. Lo que realmente nos salva, y algo que lo debemos tener muy claro, es la revelación de la palabra de Dios, no la interpretación, porque por la interpretación es que hay tantas denominaciones en el mundo, porque cada uno interpreta la palabra a su manera. Nosotros no tenemos que ir a recibir interpretación, nosotros tenemos que recibir ¿qué? Revelación. ¿Y qué es la revelación? Cuando Jesús mismo nos habla, cuando el Espíritu nos abre las páginas y nos enseña, eso es revelación. Entonces, eso es lo que realmente nos salva. Así que, ¿está allí o está aquí? No. ¿Dónde está entonces? En un solo lugar. Está en la palabra de Dios. Y si hay palabra de Dios en nosotros, entonces está con nosotros, ¿verdad? Es así de claro. Está con nosotros. Así que, mis hermanos, Jesús nos enseña sobre la venida física de Él mismo a la tierra. Pero aquí en la misma palabra del Señor no nos dice cuándo. Dice que será como ladrón en la noche. ¿Cuántas personas, me comentaba ayer una hermana que se le metieron los ladrones al negocio donde ella trabaja? Y la pregunta es, ¿y ella esperaba que ese día se le metieran los ladrones? No, porque si hubiera esperado no la hubieran robado, ¿no? ¿Cierto? No, la sorprendieron y se robaron las cosas. Jesús no nos va a robar, no, pero sí nos va a sorprender de la misma manera. Él viene a recoger lo que Él ya pagó. Pero, ¿qué pasará? Y le voy a poner este ejemplo.
Si yo voy y compro algo bien hermoso y se lo doy a mi hermana Elena para que me lo cuide, y le digo, me lo cuida bien. Y le doy un manual y le digo, mire, la forma en que debe cuidar esto es, este artículo, es así como dice ahí. Y ella tira el artículo por allá, de pronto tira el manual por allá y de pronto deja el artículo por ahí, que se caiga el agua, que se moje, que se llene de mugre. Aunque sea una habitación cerrada, voy a ponerles ese ejemplo, aunque sea una habitación cerrada, si usted deja un instrumento en un lugar y a los 20 días o un mes lo va a buscar, ¿cómo está? Lleno de polvo, ¿cierto? Le pasa el dedito y ahí le queda marcada la raya en medio del polvo. Pero como si estaba encerrado, bueno, por todos lados el polvo se entra. ¿Cómo? No lo sabemos, pero se entra a través del mismo aire. Dios, Jesús, pagó por ti y por mí. Y somos el tesoro más valioso para Él, el instrumento más hermoso para Él. Nos ve como piedras preciosas. Así nos ve Jesús. Y nos encomendó a través de este cuerpo que guardáramos lo que había dentro, que se llama el alma, ¿cierto? Él nos encomendó eso. ¿Y qué pasa si nos descuidamos y no lo cuidamos? Se va a perder, ¿cierto? Se va a dañar. ¿Querrá Jesús recoger algo que está dañado ya? ¿Ustedes recogerían algo? Si yo le di el instrumento a mi hermana Elena, y es cuando vuelvo a los 5 o 2 años, qué sé yo, está ya dañado porque lo ha dejado al agua y al sol y no lo ha cuidado, ¿será que lo voy a recoger? No, ya no me sirve, ¿cierto? Porque lo descuidó. Entonces, tú eres, es a lo que yo quiero ir, tú eres elegida y elegido de Dios, separado y separado de Dios. Eso significa que ¿qué? Que Él pagó por ti y espera que con este cuerpo tú cuides lo que hay dentro, que es el regalo de Dios y es el alma. Eso es lo que espera Dios. Pero si no tiene los instrumentos para cuidarlo, si no tiene el trapito para limpiarlo, si no tiene algo para cubrirlo, pues se va a dañar, ¿cierto? Entonces necesitamos que cuidar este cuerpo, ¿verdad? Necesitamos cuidar este alma o el cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? El alma, ¿cierto? El alma. A Dios es lo que le interesa más que el mismo cuerpo. Bien, Él creó el cuerpo. Para que una planta dé flor, ¿qué necesita? Todo su tallo, ¿cierto? Porque ¿cómo va a dar flor si no tiene tallo? ¿Cierto? ¿Cómo esperamos una flor de una planta si no tiene tallo? ¿Cierto? Necesitamos. Entonces, ¿qué es lo valioso de esa planta en sí? ¿Qué es lo que a ti más te gusta de esa planta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y quién lo quiere coger y llevarlo para la casa y ponerlo allá? Que la flor, ¿cierto? Para tener flor, ¿qué tiene que hacer? Ya lo dijeron, regar la planta, cuidar la planta, ¿cierto? Entonces, si queremos ir a ver esa luz eterna, si queremos ir a esa nueva Jerusalén, a donde Dios nos quiere llevar, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar y regar el alma, ¿cierto? ¿Y cómo la cuidamos y cómo la regamos? Cuando la llenamos del alimento. El agua para las plantas es alimento. Si usted no le echa agua, se seca, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos regar el alma con la palabra de Dios. Y eso garantiza que nosotros vamos a ir como flores al cielo. Es lo que Dios quiere tener allá en el cielo. Es esa flor del alma en nosotros. Así que, mis hermanos, decía que Jesús no enseña sobre la venida física
a la tierra, sino que advierte a la iglesia que no crean en quienes afirman que Jesús está en un lugar específico. Esto es la aparición de los falsos maestros, profetas, apóstoles, que intentarán desviar a los creyentes por caminos equivocados. Por eso nos llama a ser discernidores y no dejarnos llevar por enseñanzas que, aunque son muy bien camufladas, no provienen de la verdad de Dios. Cuidado, porque dice que aún los escogidos serán engañados. Entonces, pero están los mensajes bien camuflados y nos parece que como están hablando de Dios está bien, pero hay que mirar que lo que hablan sea la verdadera palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Amados, no creáis a quien, a todo espíritu, sino que tienen que hacer, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo probamos que los espíritus son de Dios? Díganme, ¿cómo probamos que los espíritus son de Dios? Porque dice, probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probar que los espíritus son de Dios? Perfecto. ¿Qué dice Juan 3:34? Esta es la manera en que nosotros probamos a los espíritus que son de Dios. ¿Sí lo ven ahí? Juan 3:34. Correcto. Entonces, ¿cómo probamos que los espíritus son de Dios? Está hablando a hombres y mujeres cuando habla la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando habla la palabra de Dios. Pero cuando se la pasa en el púlpito echando cuentos, motivando a la gente, moviendo emociones, tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Así que la naturaleza verdadera, venida de Jesús, aclara que su regreso no será en secreto ni localizado en un lugar específico, como en el desierto o en los aposentos, no, sino que será un evento público e inconfundible y visible para todos. Tampoco está aquí, pero yo quiero llevarlos ahí a Isaías 66:1. ¿Qué nos dice ahí Isaías 66:1? Aquí vamos a aprender a manejar la Biblia rápido. Ustedes también allá, porque deben estar buscando allá la palabra del Señor. Isaías 66:1, ¿qué nos dice? Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo nos da ahí una imagen de Dios? Dice que está en su trono, ¿no? Trono de Dios nos ha enseñado la palabra que es el tercer cielo. Tenemos primero, segundo y tercer cielo, ¿cierto? Y luego la tierra. ¿Y dónde está sentado el Señor? En el tercer cielo, en su trono, ¿cierto? ¿Y dónde pone los pies? En la tierra. Imagínense cuando usted levanta los ojos a mirar este primer cielo donde ve los astros, las estrellas, la luna, el sol y todo ese tipo de cosas donde se mueven todas las constelaciones. Es algo que dice que se necesitan millones de años para llegar allí, ¿cierto? A ciertos lugares, a ciertos planetas. Pero vemos que Jesús está sentado por encima de este planeta y pone los pies sobre la tierra. La pregunta es, ¿qué tamaño se imagina entonces tú a Dios? Gigante, ¿cierto? Y la pregunta, y les doy otra pregunta. Entonces, ¿es correcto decir, ay Diosito, ayúdeme? Para nada, porque Él no es un piojito, ¿sí? Tampoco es una hormiguita. No, a nosotros nos ve como hormigas, pero Él es de un tamaño gigante. Así que
ese engaño que a veces dicen que aporte para el canal de la televisión, porque cuando venga el Señor, entonces necesitamos verlo, porque la palabra dice que todo lo verá. Eso es una mentira, porque cuando el Señor dice la palabra en Salmos y en Hebreos, que Él corre las nubes como cortinas, y entonces lo vamos a ver todos. Ese tamaño, creen que cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo, de la tierra, no lo puede ver, lo va a ver, ¿cierto? Por eso dice que todo ojo lo verá, ¿verdad? Entonces, es una cosa que tenemos que tener clara en nuestra vida, y es no ver a Dios algo pequeñito. Porque es que entre más pequeñito vemos a Dios, si nosotros somos más pequeñitos que Él, entonces significa que si vemos a Dios como una hormiguita, entonces nosotros ¿qué seremos? Más pequeños que un piojito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que eso somos en esta tierra, y nosotros en Cristo somos, dice, más que vencedores, y un piojito no es más que vencedor, ¿no? Entonces tenemos que entender que nuestras palabras tienen poder, y que si nosotros declaramos algo pequeñito, eso seremos. Queremos ser gigantes en Cristo Jesús. Así que la naturaleza verdadera de Cristo se refleja a través de su palabra. Y el verso 24 nos enseña que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos, ¿verdad? A los escogidos. Y ustedes son escogidos de Dios. Pero para que no nos engañen, tenemos que profundizar en las Escrituras. ¿Cómo hago yo para ir a alcanzar la vida eterna? Ya sé que conociendo a Cristo, ya lo leímos, ¿sí? Pero yo necesito proyectarme a eso. Necesitamos proyectarnos. Ahorita en el 28 de diciembre tenemos la presentación de los proyectos del año 26, perdón, 26. Pero también vamos a hacer la lista de lo que pasó en el año 2024 y lo vamos a quemar, hermanos. ¿Sí se acuerdan los que estuvieron? Y lo que sabemos que no es beneficioso para nuestra vida, lo vamos a quemar ese día. Vamos a hacer eso. Y vamos a quemar lo viejo. ¿Para qué? Para tomar lo nuevo. Pero lo nuevo debe venir de la palabra del Señor. Nuestros proyectos deben estar guiados por la palabra de Dios, no por lo que nos parezca, sino que deben estar guiados por la palabra de Dios. Y entonces hay que tener cuidado, y es todo lo que hagamos, debemos saber que si somos elegidos de Dios, los vamos a recibir. Si somos elegidos de Dios, lo vamos a recibir. Hay que creerlo. La palabra de Dios en Marcos 9:23, ¿qué les dice? Que si podemos creer, al que cree, todo le es posible. Así que cuando tú estés haciendo tu proyecto, ya tienes que estarlo creyendo, y si no, no lo haga. Tienes que estarlo creyendo que lo vas a recibir. Entonces son dos cosas que se hacen, dos hojas. Una que la vamos a guardar, que son nuestros proyectos del año 2026. Y una que la vamos a quemar, de lo que no quisiéramos que nos volviera a pasar, de lo que sabemos que está estorbando en nuestra vida. Entonces son dos hojitas que hay que hacer, una para quemarla y otra para guardarla. Así que somos escogidos de Dios. Y aquí Jesús enfatiza la habilidad de los falsos profetas para realizar señales, prodigios, lo que puede confundir incluso a los escogidos, dice. Mire que uno mira personas escogidas y de pronto llega alguien y les da una profecía y les habla de un futuro bonito. Y entonces, amén, amén, gloria a Dios. Eso no es. La profecía está en la palabra
que te envíen a la palabra, que te envíen a una promesa de la palabra. Y cuando tú vas a esa promesa de la palabra, ¿sabe qué vas a encontrar? Una exigencia también. Cuando lees el contexto completo, porque es que lea Isaías 41:10. Y entonces tú te pegas a Isaías 41:10. Pero no tiene que mirar solamente eso, tiene que leer todo el Isaías 41. Y te vas a encontrar que para que recibas esa promesa, Isaías 41:10, Dios te está haciendo una exigencia, o muchas veces dos. Entonces, para que Dios cumpla con su promesa, ¿qué tengo yo que hacer? Cumplir con la exigencia, ¿no? Es exactamente eso. Si yo voy a trabajar a un lugar y me dicen que me van a pagar un salario, pues ¿qué tengo que hacer? Demostrar mis trazabilidades con trabajo, con mis capacidades para poder recibir el salario, ¿cierto? Entonces las promesas de Dios son así. Sí, ahí están, Dios te las va a dar. Pero tienes que saber que hay unas exigencias y que nuestro proyecto debe saber que voy a cumplir esas exigencias en Dios para recibir su bendición. Porque a veces decimos, no, yo hice un proyecto pidiéndole al Señor un negocio para el año 2026 y no me lo dio. Y se puso a mirar, y usé la palabra del Señor, donde dice que Él proveerá todo lo que me falte. Entonces, pero se puso a leer ese Filipenses antes del 4:19 o después del 4:19, se puso a mirar qué decía Dios ahí que tenía que hacer para recibir esa promesa, ¿no? ¿Cierto? Pero le está reclamando a Dios por la promesa. Pero esa promesa, como les dije, si vas a recibir una bendición, un salario, tienes que trabajar, tienes que actuar. Y esa promesa está respaldada con una exigencia. Dios, si bien lo pagó todo, tampoco nos da nada gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos algo regalado, no lo valoramos. La salvación Él dice que te da vida eterna, y cuando tú lees solamente el capítulo 17:3 de Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Cuál es la exigencia ahí? Conocerlo, ¿verdad? Pero hay otra exigencia más ahí detrás de eso. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo sabemos que nosotros lo conocemos? Entonces mira, hay dos exigencias que Dios nos pide. ¿Para qué? Para recibir el regalo que Él nos está ofreciendo, ¿cierto? Eso es. Entonces, como estoy ya proyectándolos para el año 2026, porque necesitamos entrar en bendición en ese año, necesitamos proyectarnos. Y es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es no solamente qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Y aquí el Señor nos señala que si vamos a los falsos profetas, ellos nos engañarán hoy en día con profecías falsas, adivinaciones y demás cosas. Pero es de Dios porque se me cumplió. Pero yo quiero que hagas un examen de conciencia cuando se cumpla, cuando alguien le dijo algo y se le cumplió, se le cumplió, y eso, ¿en qué te está bendiciendo? ¿Si salva tu alma? Porque si se te cumplió allá en el mundo una serie de cosas, porque el mismo Satanás se disfraza como el de luz. Entonces, aquellos apóstoles falsos, maestros, pastores fraudulentos, dice, que se disfrazan de ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Dicen, eso es normal, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ay, no, pero es que ese toro X persona es, sí, el único ungido se llama Jesucristo, ¿no? Entonces, dice, no, ese pastor sí es de Dios, porque no las cosas que hace. Y dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que su propósito de ellos es desviar a las personas de la verdad, tergiversando a la verdad de Jesús,
y realizando públicamente milagros perecederos que a los ojos de los hombres parecen legítimos, pero que son la esencia de sentimientos emocionales y motivaciones. Entonces, mire que si trabajan conmigo mis sentimientos y me motivan tanto, y si yo estoy enfermo, me puedo sanar. Cuidado con esto. Yo me puedo sanar solo con mis emociones. Mi hermana Ángela lo sabe, que ella conoció psicología, y ahora Junior también, ¿sí? Y aquí mi hermana Naudi, ¿sí? Saben, los que estudiaron psicología saben que nosotros con manejar las emociones de las personas podemos hacer que un dolor desaparezca. Eso es así de sencillo. Entonces nosotros tenemos que mirar que realmente sea Dios quien me sane. Si Dios me sana, ¿podré volver a estar enfermo? No, no, porque lo hace. Al ciego que lo sanó y le dio la vista, ese no se volvió a quedar ciego después, ¿sí? Al paralítico que levantó, no volvió a quedarse paralítico. Y entonces, al que dejó de cojear y ahora salta, entonces no se volvió a quedar cojo. No, no. Lo que Dios sana lo hace para siempre, hermanos. Él no es un curandero de tiempo vencido o tiempo medio, no. Él es un sanador de por vida. Es todo lo que Él hace, lo hace de por vida. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas, porque nos es fácil que nos muevan sentimientos. Y uno ve hoy en día, sin juzgar a ninguno, porque sé que muchos me están escuchando, viendo a otros, uno ve iglesias llenas de gente que saltan, que gritan, que dicen haber sido sanados, que dicen haber sido prosperados, pero cuando uno mira su vida espiritual, no está edificada. Y aquí en el Señor no se trata de eso. Más que lo que yo pueda recibir en este mundo y en este cuerpo, debe tener salvación es mi alma. Eso es lo que realmente debo cuidar. Por eso tengo que cuidarme de este tipo de cosas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Dice, aquel inicuo o malvado vendrá por obra de Satanás. ¿Con todo qué? ¿Con qué vendrá? Cuidado que este dice vendrá por obra de Satanás. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Señales, prodigios y milagros falsos, ¿no? Y entonces a veces decimos, no, es que como allá se ven los milagros, entonces eso es de Dios y allá corro. Y mucha de la gente busca es eso, ¿no? El lugar donde hay milagros. Pero dice que ese malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Los ven? Sí ven que los cojos se levantan, sí ven que el paralítico se levantó, sí ven que el ciego vio, sí ven que el ciego escuchó, que el que no hablaba habló, que el que lo habían desahuciado pero eso por obra de quién es? De Satanás. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces hay que tener cuidado. Eso no quiere decir que entonces usted no pueda recibir sanidad de Dios. Claro, le aseguro que si usted lee una palabra, recibe aquí una palabra, la cree, usted sale sano de este lugar. Y sano para siempre, ¿no? No es que le vuelva la enfermedad otra vez, porque así es el Señor. Entonces la clave para discernir es enfocarse en que el verdadero Cristo es el que posee la esencia divina, que expresa la verdad y busca la salvación del hombre a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos la salvación? A través de la revelación del Espíritu Santo. Miremos ahí Juan 14, 26. Tampoco está aquí en el boletín, pero lo vamos a mirar. Ustedes allá lo pueden anotar, los que no están aquí. Ah, ¿sí está? Ah, bueno, qué bueno.
Es el que sigue, sí, gloria a Jesús. Bueno, ya yo soy el que no estoy viendo hoy. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué dice Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará que todo lo que yo Así que, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo en esta área? Recordarnos, enseñarnos, revelarnos, recordarnos lo que Cristo ya nos dijo, ¿cierto? Esa es la labor del Espíritu Santo. Entonces no es que el Espíritu Santo me mostró que le dijera, no, o que el Espíritu Santo está diciéndome para que yo le diga, o me está mostrando. No, eso no es labor del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Él solamente enseña que lo que Jesús ya nos dijo, ¿verdad? Lo que Jesús ya nos dijo. Él no añade ni quita. Los que añaden y quitan son los hombres. Mientras que los falsos siervos con espectáculos y adivinaciones solo aparentan seguir la verdad, y su capacidad de engañar será tan grande y convincente que, si fuera posible, incluso engañarán, dice, a los escogidos o elegidos de Dios, y podrían aquellas personas extraviadas. Eso entonces que nos subraya la seriedad y la sutileza del engaño en los últimos días. Y se están viendo, está viendo por allá. No sé si han escuchado que salió del África alguien que dice ser un ungido de Cristo, por no decirse el mismo Cristo, y anda hasta en Europa y demás haciendo milagros y prodigios grandísimos, y ya tiene una cantidad de seguidores por todo el mundo. Entonces, porque no hay algo que llame más la atención a las personas, y es que todo lo que reciban sea fácil, ¿no? Cuando nosotros vamos a recibir un salario que va a prosperar en nuestra vida, bueno, los que reciben una pensión, vamos a mirarles los que reciben una pensión. Para recibir esa pensión, ¿cuántos años tuvieron que quemarse? Muchos, ¿cierto? Muchos años, ¿cierto? Sí, mínimo 20, y eso si son aquí en el estado con las Fuerzas Armadas, porque si no, son 50 y pico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recibimos eso, es porque nos hemos esforzado, y esa provisión entonces nos sostiene el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue bien ganada. Pero cuando nos metemos al narcotráfico, pues nosotros recibimos unas millonadas en un momentico, ¿no? Haciéndole mal a la gente, pero ese dinero se esfuma. Mire, los que conocen cómo terminó Pablo Escobar, era un hombre con poder de dinero. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo han terminado todos estos que se han metido al narcotráfico? Mal, porque le han hecho daño a la humanidad. Entonces, esos dineros no lucen, no se ven, pero cuando nosotros trabajamos honestamente, ese dinero sí permanece, siempre va a estar ahí, supliendo nuestras necesidades. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que si estamos en Cristo, que si tenemos la verdadera palabra, la riqueza del Señor, entonces vamos a ser prósperos en todo momento. Teniendo abundantes riquezas terrenales, no, lo necesario. Tiene su casa, tiene su carro, tiene su buen vestido, su buena alimentación, y lo más importante, bueno, eso tampoco es lo más importante, pero la salud, ¿cierto? Porque lo más importante es nuestra vida espiritual, ¿sí? Pero la salud la tenemos. ¿Y qué más le vamos a pedir a Dios? Si tú tienes tu casa, o si no tienes casa pero pagas renta, pero nunca le falta el dinero para pagar su renta, y tienes salud, y tienes su buen alimento, se viste bien, ¿qué más le puede pedir a Dios? No le puedes pedir nada más. Dice la palabra que estemos contentos
en 1 Timoteo 6:8 es con lo que tenemos ahora, ¿cierto? Entonces, que no nos volvamos codiciosos. Vamos a ir al verso 25. Dice, he aquí, os lo he dicho antes. Jesús está diciendo, en esencia, les he dado suficiente información en mi palabra profética, y no necesitan añadiduras, señales o milagros espectaculares de estos impostores. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya se lo he dicho antes. Ahora, si tú no conoces la verdad, si no estudias la palabra, pues entonces ¿cómo vas a tener conocimiento? ¿Cómo decir Jesús me dijo antes si nunca se preocupó por estudiarla? Mateo capítulo 7, verso 15 al 16, ¿qué les dice? Guardaos o cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados como de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Por sus frutos los conocerán, ¿cierto? Por sus frutos los conocerán. Y ahorita cuando ustedes leían ahí Isaías 66:1, veían que dice que qué casa le podemos edificar a Dios, ¿cierto? Así que si yo convoco a decir a la iglesia, decirles, vamos a edificar la casa del Señor. Entonces vamos a comprar un lote y allí entonces vamos a levantar un edificio, y voy saque y saque, les platica, ya no solamente con los diezmos y las ofrendas, sino que hay que dar. Y me valgo del Antiguo Testamento cuando David y Salomón pidieron para construir el templo, entonces me voy para allá y pido plata para hacer eso. Y construyo tremendo edificio, y luego me enorgullezco diciendo que Dios me respaldó y construí ese edificio. ¿Sería Dios quien me respaldó? No, porque Él no se puede contradecir en su palabra, ¿cierto? Y Él dice, ¿qué casa me han de edificar ustedes allí? El cielo es el trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cómo me van a edificar ustedes una casa? Ahora, ¿dónde sí tiene cabida Dios a través de su Espíritu? ¿En qué casa? En la de nosotros, ¿cierto? Aquí Él habita con nosotros. Ahí sí tiene cabida. Confíen en lo que ya les he revelado, decía el Señor. Al anticipar estos eventos, nos prepara entonces como iglesia para que no seamos sorprendidos, sino que nos mantengamos fortaleciendo nuestra fe en sus enseñanzas. ¿Qué dice Juan 14:29? Y ahora os le he dicho, como lo he dicho antes, que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Por qué están pasando las cosas? Porque están escritas, ¿cierto? Entonces uno está ahí, se lee Mateo 24, Marcos 13 y Apocalipsis, y uno dice, oiga, y esto terrible donde esto llegue a pasar. Pero cuando vemos que está pasando es otra cosa, ¿no? Pero Él ya no lo había advertido que eso pasaría. ¿Y para qué pasan todas estas cosas y para qué no lo advirtió? ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Para que creamos, ¿verdad? Para que creamos. ¿Por qué se están dando las cosas? ¿Por qué se agarran unas naciones contra otras? Para que creamos, ¿cierto? ¿Por qué hay pobreza? Para que creamos. ¿Por qué matan los niños? Para que creamos. Ahí está escrito que eso pasará, ¿cierto? Para que creamos. ¿Por qué la sociedad se está deteriorando tanto? Para que creamos, ¿cierto? ¿Y por qué hoy en día veíamos estos días en una noticia, y es que ya no hay niños para los colegios? Anteriormente faltaban colegios, ahora faltan niños, ¿cierto? Ahora hay más colegios que niños. ¿Por qué? Y entonces hay una cosa que no sé si han visto las estadísticas últimas, y esto no solamente es en Colombia, sino a nivel del mundo, y es que están haciendo más niñas que niños. Más niños que niños, más niñas que niños, perdón, en todo el mundo. Miran el 100%, y de ese 100%,
20% son niños o varones y 70% mujeres. Y de esos 20% de hombres se transforman, ustedes ya saben qué, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, eso. Mi hermana, eso es eso. Entonces, en eso se transforman. Así que un día se va a cumplir esa palabra de Isaías, que el hombre tendrá que subirse a un árbol porque todas las mujeres lo perseguirán. ¿Sí? Diciéndole, no se ilusionen que eso apenas estamos en tiempo de dolores, hermanos. Sí. Entonces, ese tiempo vendrá y ya está empezando a darse. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Para que qué? Para que creamos que lo que está escrito en la palabra es verdad, ¿cierto? Todo eso se está viendo entonces este tiempo. Por eso es importante que creamos. Así que la clave es que aunque habrá falsos profetas, grandes engaños, los creyentes deben recordar estas advertencias para no ser engañados y estar listos para la venida de Cristo. Entonces, y ahora que vemos que todo esto que está escrito en la palabra se está cumpliendo, ¿qué tenemos que hacer? Estar listos, prepararnos para la venida de Cristo. Verso 26, y es el último que estamos viendo ahora, dice: así que si os dijere, está en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no lo creáis. Aquí Jesús que advierte que no se dejen engañar por aquellos que afirman saber la ubicación exacta de su regreso. La gente intentará traer a las multitudes a lugares específicos, ya sea en áreas públicas y desoladas, el desierto, o en lugares privados y secretos. Ahorita levantaron por allá en Corea del Sur, hay unas construcciones gigantes donde se dice que ahí está Dios y que solamente ahí está, y que ese es el tabernáculo de este tiempo, y que también esa va a ser la nueva Jerusalén del futuro. Que es mentira, ¿no? Pero si nosotros no tenemos conocimiento en la palabra, nos dejamos engañar porque ellos se valen de citas bíblicas para afirmar eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, tenemos que mirar que no nos no nos engañen con una cita bíblica, que nos permitan leer todo el contexto y entender qué es lo que Dios nos está hablando, qué es en sí lo que Dios nos está hablando. Entonces, los aposentos o cámaras interiores, que es donde dicen que llegará el Señor, y su regreso será evidente y glorioso. No sé si ustedes escucharon un señor por allá en México que construyó un templo gigante con la obra, con el dinero de los mismos fieles, y le hizo cámaras arriba, demás cosas, y ahora todas las niñas que se quieran casar tienen que pasar por esas cámaras. Y en esas cámaras, ¿quién está? ¿Quién cree que está allí? El pastor. ¿Y quién cree que está haciendo con las niñas? ¿Sí? Las está violando, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es, pero no solamente se vio en México, sino también en Argentina ya se vio una cosa de esas. Pero ¿por qué sucede esto? Porque la gente no tiene conocimiento de la verdad. No tiene conocimiento de la verdad. Así que si no estudiamos, pues entonces nos engañan con facilidad. Entonces todo esto nos advierte su regreso, que será evidente y glorioso, y no algo que se puede ocultar. Estos versículos, el verso 26 refuerza la idea de estar alerta y no ser engañados por proclamaciones de su presencia en lugares específicos. Recuerden, ¿dónde está Dios? En nosotros. Así que tenemos que cuidar esta habitación para Él, ¿no? Mantenerla limpia, libre de pecado, que no haya suciedad en nosotros. Lucas capítulo 17 verso 23 dice: y os dirán, mirad aquí y mirad allí, no vayas ni lo sigáis. ¿Por qué? Porque Cristo no está allí ni está en
corazón, ¿verdad? Si tú eres un seguidor de Cristo y tienes almacenada su palabra ahí, Él está ahí. Entonces, la clave para no ser engañados es conocer en profundidad la verdad de Jesús y mantenerse en ella. Entonces, tenemos eso, y es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están siendo los estudios ahora? Ahí en Tier recibí a una persona que está estudiando en cierta iglesia y ya está haciendo su diplomado, ¿sí? Está haciendo diplomado porque pasó por yo no sé cuántas etapas. Y entonces está haciendo su diplomado y cada etapa le costó que 1.300.000 pesos, que es lo que les cobra la iglesia por enseñarles. Y ahora el diplomado lo está pagando a cuotas, pero le costó 3 millones de pesos el diplomado. Casi que es más caro que el de una universidad. Bueno, es como igual. Y le pregunté, hermano, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y me dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, mi hermana. Un ciego guiando a otro ciego. Dice, ambos caerán en el hoyo, en el hoyo. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Y es, las personas que no están cimentadas en la verdad pueden ser fácilmente engañadas por cualquier persona que prometa algo falso, mientras que las que están en la verdad no caen en esa trampa. Los que ya conocen la verdad no caen en esas trampas que se colocan y que el mundo nos ofrece todos los días a través de las religiones. Segunda a los Corintios 2:11. Entonces, no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo, ¿cierto? Si no las ignoramos porque tenemos conocimiento de la verdad, entonces no va a ganar ventaja, ¿cierto? Pero si ignoramos todo esto, entonces ¿qué va a pasar? Nos coge ventaja, ¿cierto? Cuando nos demos cuenta, quién sabe dónde andamos y estamos seguros que vamos al cielo y después, qué tristeza cuando nos demos cuenta que no fue así. Entonces, la maquinación es un plan oculto y engañoso que usa Satanás para manipular usando nuestro orgullo, amor interesado y codicia. Son 3 cosas importantes ahí que usa el diablo para llevarnos a la mentira. ¿Cuáles son? El orgullo, el amor interesado y la codicia. Y la codicia. Yo amo a mi hermano, pero interesadamente. Entonces eso no es amor de Dios. Lo amo porque necesito un favor de Él o porque necesito que Él haga ciertas cosas. No, eso no es amor. Lucas capítulo 12, verso 15. Lucas 12, verso 15. Y les dijo, y guardados de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿tu vida consiste en los tantos bienes y riquezas terrenales? No. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma, verdad? Entonces, no es por los bienes. Por eso, acuérdense de la parábola del rico y Lázaro ahí, que ese rico se fue en ese tiempo para el infierno, allá, fuego, y él y Lázaro, ¿dónde estaba? En el seno de Abraham, estaba con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dio a entender? El pobre, pues si andaba mendigando no tenía nada, y el rico tenía todas sus riquezas, ¿y de qué le sirvió eso? De nada, perdió su alma. Entonces, yo no estoy diciendo que entonces tenemos que mantenernos en la pobreza, no, tengamos lo necesario, hermanos, ¿sí? Pero cuidémonos de que eso necesario no se vuelva suficiente, y cuando se vuelve suficiente nos aparta de nuestra buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque los compromisos que tenemos ya con lo suficiente
nos apartan de Dios. Ya no nos dejan cumplir lo que veníamos haciendo con el Señor. Entonces, estos versículos del 23 al 26, ¿qué son? Nos advierte sobre los peligros de los falsos profetas y la necesidad de discernir la verdad, y nos llama a permanecer firmes en nuestra fe y a no dejarnos llevar por las enseñanzas engañosas. La preparación y la vigilancia entonces son esenciales para los creyentes, ya que su regreso será claro y evidente. ¿El regreso de quién? De Cristo. Pero sabremos cómo será y de qué manera cuando nosotros conozcamos las enseñanzas del Señor. Gloria a Jesús. ¿Lo entendimos? Entonces nos preparamos para eso, ¿verdad? ¿A qué viene usted aquí a la iglesia? Dígame. A prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A eso venimos. Aquí no venimos ni a dormir, ni a jugar con el celular. No, yo vuelvo y digo, el celular lo pueden usar. Si quieren tomar una foto, háganlo. Porque hubo una hermana que me dijo, no, pastor, es que yo si no puedo usar el celular en la iglesia para tomar una foto, yo mejor no vuelvo a la iglesia, porque ¿sí? Cuando yo fui claro, cuando yo hablé del celular, estaba hablando de no se metan en plena reunión, en plena enseñanza, en las redes sociales, allá a sonreírse y ahí agachaditos dándole al celular, porque eso no está bien, ¿sí? O sea, ¿viene a buscar al Señor o viene a buscar al Dios de su celular, de las redes sociales en sí, porque el celular es el instrumento? Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude y ya vamos a seguir avanzando porque necesitamos terminar este Mateo y luego entrar a Apocalipsis, que ahí sí nos muestra las señales del fin. Entonces, mis amados, preparémonos, no nos durmamos, preparémonos. No importa cuál sea nuestra condición física, económica, lo que sea, pero preparémonos, porque es lo único que no se va a perder y con lo que vamos a ganar mucho. Preparémonos. Si tiene la oportunidad este nuevo año de entrar a un estudio bíblico, hágalo, no le dé pereza, saque un tiempo, ¿sí? Así como saca el tiempo para ir a visitar al vecino, saque un tiempo para hacer su estudio bíblico, a visitar a la comadre, a visitar a yo no sé a quién, saque el tiempo para eso. Estamos proyectándonos para eso, porque realmente uno solamente con lo que recibe de aquí se edifica al 100%, necesita conocer las Escrituras en profundidad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque es solo tu amor y tu misericordia lo que nos permiten, Señor, entender lo que nos enseñas cada domingo, Padre amado. Oh Rey Celestial, mi corazón, Señor, te alabe en este día, Dios. Y te pido, Señor, que nos mires, Señor, hoy. Mire nuestro corazón, nuestra condición, Padre amado. Y obres a misericordia, Señor. Porque solo en ti, Señor, tenemos esa gracia divina, Dios, que solamente viene de ti, Padre Santo. Padre bueno, gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido a lo largo de nuestra vida. Hoy, Señor, tú sabes cuál es nuestra necesidad. Queremos acercarnos a ti, Señor, con nuestro corazón dolido. Tal vez tenemos alguna enfermedad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Tú lo conoces, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos mires hoy con amor. Señor, yo creo en tu palabra. Y tu palabra me enseña, Dios, que nada puede estorbar sanidad cuando la creo. Y me enseña en 1 de Pedro 2:24 que tú llevaste ya todos mis pecados
en tu cuerpo al madero. Y allí me hiciste muerto a mis delitos y pecados. Y ahora me permites vivir según tu justicia, esa justicia divina que no me falla, Dios. Señor, que dice que por tu llaga, Señor, esta enfermedad que ha venido a mi cuerpo, hoy será curada, Señor. Así que, Padre, aquí estoy delante de ti, Señor. Y quiero colocarte también a nuestra hermana Judith Vargas Ariza por su salud, y Milda Rodelo por su salud. Y cada uno de los que están aquí, los que nos escuchan a través de los medios, Dios. Padre, hoy levantamos nuestras manos porque tú nos enseñas que cuando Moisés levantaba las manos ganaba batallas, Dios. Y hoy, Señor, queremos ganarle la batalla a esta enfermedad. Queremos ganarle la batalla, Dios Padre Celestial, a la escasez. Queremos ganarle la batalla a esas obras de la carne que han venido a traer ruina a mi vida, que no me dejan ser feliz. Señor, Padre eterno, por eso venimos a ti, Señor. Venimos a ti, venimos ante tu presencia. Ante ti clamamos, Señor, sabiendo que tú nos sanas, dice Salmos 32. Y hoy, Señor, quiero rogarte de corazón que conceda salud, Dios, a aquellos que sufren alguna enfermedad en este momento. Te ruego, Señor, que en el orden de Salmo 103:3 perdones todas sus maldades y sane todas sus dolencias, Señor. Hoy te pido, Dios, con tu mano poderosa, llegue hasta cada uno de ellos, Señor, concediéndoles alivio para sus dolores y ánimo para su espíritu, Dios. Por eso yo creo, Dios, lo que tú nos enseñas en Job capítulo 5, verso 8, que tú permites, Señor, que se abran heridas, pero también las sanas, que permite que el cuerpo sea herido, pero también les devuelves la salud. Gracias por este momento que nos regalas hoy. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En tu palabra en Hebreos 4:16 nos anima a acercarnos con confianza al trono de tu gracia, recibir tu misericordia y hallar tu gracia que nos ayuda en el momento en que lo necesitamos. Y hoy levanto mis brazos hacia tu trono, Dios, y te digo, gracias por sanarnos hoy. Gracias por venir a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, te pido que intercedas por tu iglesia ante el Padre, por su sanidad, por su parte económica. Gracias por los que les has concedido un empleo y gracias por los que necesitan el empleo y hoy les abrirás puertas, Dios mío. Muestra, Señor, tu poder, Señor, en su vida, porque solo tú puedes hacer un milagro en este momento, en cada vida, donde tú quieras, Señor. Te ruego que te acerques a ellos y toques tu cuerpo y restaures su salud, Dios. Yo recibo tu promesa de Isaías 53:4. Tú llevaste, Señor, nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Y nosotros te tuvimos dotado y por herido de Dios y abatido, mas tú fuiste herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga, Señor, por tu llaga. Hoy tu iglesia, tus hijos que claman a ti, son curados de toda enfermedad, Dios. Pero a la vez te pido también que les des sabiduría, Dios, aquellos que están en manos de médicos, para que logren encontrar un tratamiento eficaz en su vida, Dios. Señor, es una situación delicada para algunos, Señor, pero tú tienes el control y la última palabra, pues dijiste, Señor, en Lucas 18:27, que lo que es imposible para los hombres es posible para ti, mi Rey Dios. Así que nuestro deseo, Dios, es que obres, Dios,
de forma poderosa, restaurando la salud de tu iglesia. Señor, reprende toda enfermedad, seca todo cáncer, Señor. Señor, purifica los huesos, Señor. Limpia la sangre, Dios, Señor. Padre, saca todo colesterol, Señor, de su cuerpo, Padre eterno. Y permite, Dios, que tu mano de poder, Señor, se deje ver hoy sobre ellos, Padre eterno. Gracias, Señor, por hacerlo, Dios. Permítanos creerlo. Tú nos enseñas que si podemos creer, al creer todo le es posible, mi Señor. Señor, gracias entonces, porque en estos momentos, Señor, podemos decir, gracias, tú Jehová, alza sobre nosotros tu rostro y pone en nosotros paz, creyendo que tú harás, Señor, y has hecho, Señor, tu obra en nosotros, Padre eterno. Gracias, Jesús, por apoyarnos, Señor, por ayudarnos, Señor, por obrar en nuestras vidas, por traer paz a nuestros corazones, por escuchar nuestra petición, Señor. Padre celestial, y aliviar todo síntoma, Dios, Señor. Padre celestial, pulveriza, Señor Dios, todos los tumores de los cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Pulveriza los cálculos renales, Padre, y biliares en el nombre de Jesús. Y Señor, si así es, Señor, trae sanidad al 100% a tus hijos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Suple su alacena. Suple, Señor, sus finanzas, Señor. Ayúdales a pagar sus deudas, Dios mío. Y permite, Dios de los ejércitos, que seas tú, Señor, mostrando tu gloria, tu poder en cada familia, en cada hogar, Dios mío. Señor, en cada persona que han pedido hoy, Señor, un milagro, Señor, sobre ellos, Padre. Que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, repose sobre ellos, Señor, y permanezca para siempre, Dios mío. Padre, nos colocamos bajo la sombra de tus alas, Dios mío, y tomamos esa protección para todo el resto de nuestra vida, Señor, y en esta semana que comenzamos, Padre amado. Y pedimos que tu misericordia, tu gracia y tu amor estén con nosotros hoy. No permita que ninguna plaga ni enfermedad toque nuestro cuerpo, ni la de nuestra familia, ni nuestro hogar, Señor. Sino que seas tú rodeándonos con ángeles que guarden nuestra vida del mal y del peligro, que nos sostengan en sus manos, Señor, para que nuestro pie no tropiece, no tengamos ningún accidente, ni físico ni automovilístico, Dios mío. Guárdanos y coloca siempre ángeles que nos protejan, Señor, en todo momento y en todo lugar, Dios. Gracias, Padre. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia, Dios. Tu presencia, Señor, tu palabra irá con nosotros, nos fortalecerá, Señor, nos proveerá y nos dará descanso, Señor. Que la misericordia tuya en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo desaten esas bendiciones sobre nuestras vidas. Tú nos dices que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Dile al Señor, hoy desato en la tierra, desde la tierra desato la salud para mi vida, Dios, las finanzas para mi vida. Padre amado, Señor, desato, Dios, Padre celestial, a mis hijos, a mis familiares, a aquellas personas que te estoy pidiendo de toda enfermedad, de toda drogadicción, de alcoholismo, Señor Dios, de cualquier vicio, Señor terrenal, Padre. Los desato en el nombre de Jesús y permítame creer que ellos son bendecidos para bendecir, que yo soy bendecida, bendecido para bendecir. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor.